Vamos a hablar ahora del ruido en los sistemas de radiocomunicaciones y cómo afecta. Vale, cuando hablamos de ruido, a lo que nos referimos es a señales que deforman o que hacen que la señal que nos interesa cambie. Y si nosotros tenemos una señal como propia que contiene una información que representa una variable, en fin, la que nosotros queremos transmitir, la que hemos transmitido, la que queremos recibir, como esta, si por el hecho simplemente de ser procesada, va a ser deformada y se le van a introducir una serie de componentes que no le corresponden, que son ruido. El ruido puede ser muy diverso y hay muchas fuentes, como vamos a ver ahora, y vamos a intentar clasificarlo y entender qué es cada una de esas cosas. Primero tenemos, la primera clasificación es ruido, o le llamamos ruido correlacionado y ruido no correlacionado. Es decir, ruido correlacionado es aquel que aparece eh, como consecuencia de que la señal está. Es decir, si no está la señal, no está el ruido correlacionado. Con lo cual es un ruido que depende en cierta medida de la señal o de nuestras propias señales. Y el ruido no correlacionado es el ruido ajeno, ruido que está, haya señal o no haya señal. Que no, se mete en la señal cuando la señal está, pero si no está la señal, también está el ruido. Vamos a ver cuáles son algunas de esos ruidos. Ruido no correlacionado es, digamos, el que está aunque no esté la señal, y entonces puede ser externo o interno. Externo quiere decir que no tiene su origen en los equipos que procesan nuestras señales y que por tanto va a tener orígenes ajenos. Entre estos están el ruido atmosférico, que produce la propia atmósfera por, por las cargas electrostáticas, las nubes, los rayos, los truenos, y el ruido que procede del exterior de la Tierra, el extraterrestre, el que produce, por ejemplo, el Sol, que es una fuente de ruidos, las estrellas, que también son una fuente de ruido, eh, y por último, el ruido que tiene origen en las actividades humanas, que es pues, por el hecho de que haya máquinas eléctricas funcionando o dispositivos que puedan generar señales fuera de nuestro ámbito de las radiocomunicaciones. Todas esas serían fuentes de ruido externo. Y el ruido interno es el ruido que forma parte o que está dentro de los dispositivos electrónicos, y en este caso de los dispositivos electrónicos que procesan nuestras señales. Entonces, aquí hay diferentes fuentes de ruido más o menos importantes, aunque la más relevante es la que vamos a ver ahora después, que es el ruido térmico. Pero hay otros que es el ruido de disparo, que se debe a los componentes electrónicos como transistores, diodos y dispositivos, digamos, activos. El ruido de tránsito es el que producen los propios electrones al moverse. Hay que recordar que los electrones son cargas eléctricas y siempre que una carga eléctrica, que un componente eléctrico se mueve, genera un campo magnético variable y por tanto ese campo magnético variable en presencia de conductores induce corrientes eléctricas de muy pequeño valor, pero aparecen. Y por tanto el ruido térmico. El ruido térmico se debe a la agitación térmica de los electrones, es decir, es debido a la temperatura. El ruido térmico a la temperatura de 0 grados Kelvin es cero cuando no hay movimiento de cargas. Pero en el momento que los electrones están libres en los medios metálicos, en los conductores metálicos, el movimiento de esos electrones es movimiento de cargas magnéticas y por tanto inducen señales en los propios conductores. Y por tanto el ruido térmico es intrínseco al material y no se puede separar de él. Se le llama ruido blanco porque tiene la propiedad de que la potencia que tiene, la potencia de ruido, es igual en todas las bandas de frecuencia y por tanto la potencia de ruido va a depender del ancho de banda del canal. La fórmula que expresa el ruido, la potencia de ruido, es esta de aquí. N, que es igual a K por T y por B. Esto se expresa en vatios cuando K, que es la constante de Boltzmann, se expresa en julios dividido por grados Kelvin, 1,38 por 10 elevado a menos 23 julios dividido por grados Kelvin. Cuando T se expresa en grados Kelvin y cuando B
se expresa en ancho de banda. El ancho de banda es una unidad de frecuencia y por tanto se expresa en hercios. Estábamos hablando hasta ahora del ruido no correlacionado o ruido que no tiene que ver con la señal, que aparece esté o no la señal. Vamos a hablar ahora del ruido correlacionado, que se puede entender también como interferencias. Pero las interferencias es también un ruido porque lo que hace es deformar la señal que nos interesa. Vale, pues en cuanto a ruido correlacionado, tenemos dos, o mejor dicho, tenemos dos efectos del ruido correlacionado. La distorsión armónica y la distorsión por intermodulación. Y vamos a ver qué es cada una de estas. Vamos a intentar explicar lo que es la distorsión armónica. La distorsión armónica la introducen los propios equipos que procesan la señal. Y hay que tener en cuenta que son especialmente importantes en las señales analógicas. ¿Por qué se produce la distorsión armónica? Pues se produce cuando un amplificador o un dispositivo por el que circula, que procesa nuestra señal, no trata igual a todas las frecuencias. Entonces, si no trata igual a todas las frecuencias, las señales que son mezclas de frecuencia o sumas de frecuencia, cuando sean procesadas, van a ser distorsionadas, van a ser cambiadas, va a cambiar su forma. Ese cambio de formas o esa alteración se debe a que se alteran los armónicos. Los armónicos son los componentes de la señal compleja. Entonces, si se distorsionan los armónicos, el conjunto queda también distorsionado. La idea es, una señal, un sonido, está compuesto por múltiples frecuencias a las que llamamos armónicos. Cuando ese sonido es procesado, si se cambia alguno de los armónicos, el sonido global ha sido alterado. Vale, pues esa es la distorsión armónica. Y hay una expresión que indica en tanto por ciento cómo es de diferente la señal distorsionada en relación con la señal original. Bueno, la he puesto aquí, no es necesario recordarla, un poco para que tengáis una idea de cómo se calcula. Y vamos a hablar de la distorsión por intermodulación. La distorsión por intermodulación se produce también en los propios equipos cuando la señal que están procesando, los armónicos se interfieren unos en otros y se producen como modulaciones pequeñitas. La modulación consiste en que yo meto dos señales de dos frecuencias distintas y como resultado de esa mezcla se produce una tercera señal que tiene unas frecuencias diferentes. Pues eso es lo que ocurre cuando dos armónicos de una misma señal se mezclan y producen una nueva frecuencia que en la señal original no estaba. A eso se le llama distorsión por intermodulación. Porque si una señal estaba compuesta por dos armónicos y al procesarla esos dos armónicos han generado una tercera señal, resultará ahora que la nueva señal creada está compuesta por tres señales y por tanto será diferente de la original. Estará distorsionada, en este caso, por intermodulación. Vamos a hablar ahora de los transmisores y los receptores, que son dispositivos básicos en los sistemas de radiocomunicaciones. Bueno, estas ya hemos visto antes que hay un conjunto de frecuencias en los cuales de frecuencias del espectro radioeléctrico que vamos a utilizar para transmitir información utilizando el proceso de modulación de la señal para desplazar en frecuencias las señales, sacarlas de su banda base y llevarlas a una frecuencia más alta en la cual sea más fácil utilizar antenas. Y para eso necesitamos los correspondientes equipos, que son los transmisores y los receptores. El transmisor para emitir y el receptor para recibir. La idea de un sistema de radiocomunicaciones, el esquema básico sería un emisor, la antena transmisora y la antena receptora. La antena transmisora y la antena receptora son, como ya veremos más adelante, dispositivos equivalentes, es decir, son el mismo dispositivo. Una antena vale tanto para transmitir como para recibir, aunque es verdad que luego se diseñan específicamente para que sean más adecuadas para transmitir o más adecuadas para recibir. Entonces, la idea del sistema de radiocomunicaciones ya lo vimos. Cogemos la señal
en banda base la señal de información y la trasladamos en el espectro, le aumentamos su frecuencia y la colocamos en unos rangos, en una banda de frecuencia superiores. Después, esa señal tenemos que recogerla, eliminar lo que no nos interesa y volver a reconstruir la señal original. Tenemos que intentar que estas dos sean lo más parecidas posibles para evitar la distorsión. Una vez que hemos hecho vamos a empezar con los receptores y después más adelante veremos los transmisores. Bueno, las características que debe tener un receptor son sensibilidad, selectividad y fidelidad. Y hay dos tipos de receptores homodinos y receptores heterodinos. Vamos a ir viendo cada una de estas cosas poco a poco, pero primero vamos a ver el esquema de un receptor de radiofrecuencia básico. Tenemos la antena capta la señal electromagnética y convierte las variaciones electromagnéticas en variaciones eléctricas. Esa señal se introduce en un amplificador específicamente diseñado para amplificar la señal de radiofrecuencia. Después se coloca un filtro para seleccionar aquel canal, aquella emisora cuya información queremos extraer. La demodulación, que consiste en el proceso de quitar la portadora y quedarnos solamente con la de información. Y amplificamos esa información para que sea observable o para que sea utilizable. Lógicamente, todo esto necesita una fuente de alimentación. Pues bien, a un receptor se le piden tres características: sensibilidad, como decía antes, selectividad y fidelidad. ¿Qué es sensibilidad? Pues es la capacidad para detectar la señal, es decir, para extraer la señal que está en el espectro radioeléctrico, que está en el aire, de entre todas las demás. Bueno, eso sería selectividad. La sensibilidad sería la capacidad para que el bajo nivel de señal sea percibido y sea posible procesarlo. La selectividad es la capacidad para distinguir una transmisión de otra, una información de otra, una emisora de otra. Y la fidelidad es la capacidad de extraer una señal de información lo más parecida posible a la señal que se transmitió, a la señal original. Y para hacer esto hay dos métodos: el método de amplificación directa y el método de conversión directa, de conversiones, el método de heterodinación, que es mucho más utilizado. Los receptores homodinos son aquellos que simplemente cogen la señal de la antena, la procesan y extraen la de información. Digamos, el básico sería la radio galena, que simplemente con una antena, que era un trozo de cable, un diodo y un condensador, permitía escuchar las señales de AM. Entonces, sería el ejemplo básico de receptor homodino, en el que no hay ningún generador de señal ni ningún generador de información. El receptor homodino más complejo sería este de aquí: la antena, amplifico la señal de la antena, filtro la señal de radiofrecuencia, obtengo la información, amplifico la señal de información, la filtro para eliminar posibles ruidos en la banda base y utilizo la información. El receptor superheterodino es un poquito más complicado, pero es el que se utiliza actualmente en la mayoría de los casos. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que dentro de nuestro receptor tenemos un oscilador. Entonces lo que se hace es que la antena recoge todas las informaciones de la banda. Es decir, en el caso de la FM, por ejemplo, con esta antena recogemos todas las señales de la banda de FM. Amplificamos todas las emisoras a la vez. Filtramos todo aquello que se salga de la banda, pero seguimos amplificando toda la banda. Y ahora, mediante un oscilador, hacemos una remodulación, por decirlo de alguna forma. Le aplicamos para hacer una remodulación. La frecuencia de este oscilador es variable, es lo que nosotros variamos con la rueda de lo que sería la sintonía de un aparato receptor. Variamos la frecuencia y apuntamos, digamos, para producir una modulación de todas las frecuencias, de todas las bandas, de manera que una coincida con la frecuencia intermedia. La frecuencia intermedia va a ser constante, sea cual sea la emisora que yo sintonice. Es decir, variando la frecuencia de este oscilador, yo elijo cuál de las emisoras
va a convertirse en frecuencia intermedia. ¿Por qué hago esto? Porque la frecuencia intermedia es una especie de emisora situada en una frecuencia fija, siempre constante, que yo puedo amplificar de manera grande, se puede amplificar mucho. De manera que consigo amplificar la señal de frecuencia intermedia sin tener que amplificar toda la banda. Todo esto es porque los amplificadores, cuanto mayor sea el ancho de banda, menor ganancia tienen. Entonces, de esta forma yo consigo un amplificador que tiene un ancho de banda muy estrecho, solo el correspondiente a una emisora, este de aquí, pero que tiene una ganancia muy elevada, con lo cual hago una amplificación muy grande de la señal recibida y consigo así hacer una demodulación más básica, digamos, más limpia, con menos errores. Este sería el proceso que realiza el receptor heterodino, que insisto, se diferencia del homodino en que hay un oscilador y la frecuencia del oscilador es la que determina qué emisora estoy sintonizando. Por aquí tenéis un poco cómo es la idea de cómo se calcula la frecuencia intermedia. Esta omega es la frecuencia angular, es 2 por pi por la frecuencia, que es la que, bueno, en este caso se utiliza porque utiliza los términos matemáticos, pero insisto, no quiero que os fijéis en ninguno de estos términos matemáticos. Y tenemos aquí el esquema de bloques de un receptor superheterodino. Lo de superheterodino es porque es el heterodino mejorado. Entonces, lo que tenemos aquí es una antena, un amplificador de antena, un amplificador de bajo ruido que amplifica toda la banda. Es de bajo ruido para no introducir ruido adicional y un filtro para seleccionar solo las frecuencias que forman, o todas las emisoras que forman parte de esa banda. Aquí tengo el ajuste de sintonía, como os decía antes, que es el que hace que varíe la frecuencia del oscilador para mezclarlo con la señal que he recibido, filtrarlo. Aquí ya filtro solo la frecuencia intermedia, amplifico la frecuencia intermedia, vuelvo a filtrarlo. Esto puede incluso construirse a partir de varias etapas para conseguir ser capaces de amplificar señales con niveles bajísimos, que son los que podemos encontrar en la antena. O sea que la idea de esto es conseguir hacer válida una señal que nos encontramos en la antena, que necesitaría ser amplificada muchas veces y que para eso necesitaríamos amplificadores muy complicados con un ancho de banda muy grande, y con este mecanismo lo que hacemos es diseñar un receptor que aparentemente es más complejo pero que es mucho más sencillo de fabricar y de construir y que por tanto permite que se pueda llegar hasta el gran público, que se puedan abaratar los equipos y que por tanto las transmisiones sean mucho más utilizables y tengan muchas más ventajas. Bueno, aquí os explica un poco en qué consiste un poco más en detalle la heterodinación, pero básicamente es lo que os acabo de contar. Y aquí lo tenéis gráficamente. Como yo tengo una frecuencia que es la que yo quiero sintonizar, la frecuencia del oscilador local. Entonces, al mezclarla me aparece esta frecuencia de aquí, que es la llamada frecuencia de imagen, y esta frecuencia de aquí, que es la frecuencia intermedia. Esta es la que yo voy a amplificar y que va a ser constante, sea cual sea la emisora que esté sintonizando. Había un problema porque la frecuencia de imagen puede entrar dentro de la banda, pero normalmente con los filtros es un problema antiguo que se producía solamente en los receptores más antiguos. Bueno, otra variedad de receptor superheterodino en la que el ajuste de sintonía se hacía de manera doble, que también es muy utilizado, es el más utilizado. Actúo sobre la frecuencia del oscilador local y también sobre el filtro de sintonía, el filtro que selecciona el rango de frecuencias o las emisoras que yo quiero captar. Bueno, y en cuanto a los transmisores, pues los transmisores, las características que se les pueden pedir son el de la fidelidad, igual que en los receptores, es decir, que la señal que pongan en el aire sea
lleve la frecuencia de información, las señales de información sin distorsionar, que sean estables en la frecuencia portadora y que no ocupen un ancho de banda superior al que tienen asignado o al que tienen transmitidos, que no produzcan espurios o armónicos y frecuencias diferentes de las que queremos, de las que necesitamos, una potencia de emisión adecuada a la cobertura que queremos tener y un rendimiento. El rendimiento es una cuestión importante porque indica cuánta energía consumimos, o sea, se relaciona la energía que consumimos con la energía que utilizamos para la transmisión. Entonces, cuanto mayor sea el rendimiento, mejor aprovechamiento haremos de la energía que consumimos. Los transmisores se pueden clasificar en función de la banda en la que operan. Aquí tenéis algunos ejemplos. Y también pueden ser, como en el caso de los receptores, homodinos o heterodinos. El transmisor homodino es aquel que, digamos, hace el proceso más simple o más básico, que consiste en que tengo la señal que voy a transmitir. Entonces, tengo un oscilador local ajustado a la frecuencia de la portadora, es decir, a la frecuencia de sintonía de la emisora. Realizo la modulación, amplifico, pongo un filtro pasabanda para eliminar o para impedir que la transmisión ocupe frecuencias que no me corresponden y pongo la señal en la antena. ¿Vale? Como veis, pues son similares. Hay alguna variante. Estos ajustes de sintonía es cuando se trata de equipos que permiten cambiar la frecuencia de transmisión, por ejemplo en los walkies o en las emisoras de banda ciudadana, en las que podemos movernos por diferentes canales, pero no es así, por ejemplo, en los equipos de las emisoras de radio TFM comercial. Y tenemos el receptor heterodino, que digamos sería similar, el transmisor, sería similar al receptor, pero a la inversa. Parto de la señal que voy a transmitir y en ocasiones lo que se hace es que para alcanzar la frecuencia de transmisión y la potencia se realizan dos modulaciones, dos cambios de modulación o incluso más, con el fin de poder utilizar amplificadores de potencia que no sean excesivamente caros. Es decir, no esperar a la última etapa para darle toda la potencia, sino ir dándole potencia desde las primeras etapas con señales de frecuencias más bajas y que por tanto utilizan amplificadores de frecuencias más bajas y que son más económicos. Lo tenéis aquí descrito y con esto damos por terminado el tema.